Hace minutos con Gabriel Yesi planteábamos el escenario del Chaco. Solamente, Gaby, para ayudarme en la introducción, porque luego voy a hablar con el fiscal. Bolsos, millones, criaturas, sospechas de lavado en piqueteros que trabajaron bajo, y ya van a ver, vamos a mostrar más imágenes, trabajaron bajo la cobertura y la estructura de lo que era el gobierno de Capitanich. Pornográfico esto. Así es, señor. Causa del año 2022 en la Justicia Federal. Patricio Sabatini, el fiscal federal, Zulinda Nirenberg, la jueza, empezaron a investigar una usina de facturas apócrifas. ¿Y cómo surge la investigación? El nexo era un contador, Walter Pasco, y cómo llegan a determinar este procedimiento que usted ve, las detenciones y todo lo que pasó, porque una serie de contribuyentes del organismo de recaudación, empiezan a recibir intimaciones del organismo en cuanto a diferencias tributarias, diferencias de pago de impuestos, intimaciones, etcétera, por emisión supuesta de facturas propias, con su número de quit. Cuando van al organismo y les exhiben las facturas, estos contribuyentes, en principio un carnicero y otros tantos, dicen, no, yo en ningún momento dado le emití una factura a X, a un corralón, X, sí. Yo no soy esta persona. Y ahí empiezan a atar cabo y determinan que un contador vinculado a un instituto social del Chaco era quien tomaba los quit y a partir de ahí generaba la emisión de facturas apócrifas que por supuesto tiene destinatarios finales que compraban las mismas, ¿no? Impresionante. Miren cómo sacaba los fajos de la bolsa, de esa bolsa de papel. La mujer estaba allí laburando. Era una organización, era claramente una organización. Esto se genera a partir de un allanamiento que la justicia investiga, por supuesto, y ordena, para Fernando Adrián Ayala, uno de los líderes de esta organización de facturas apócrifas, facturas truchas, y en la casa cuando lo allanan, le encuentran un teléfono celular. Y en el teléfono celular encuentran imágenes que él tenía guardadas de cámara de seguridad que por razones propias se había instalado en su domicilio. Y ahí empiezan a conocerse estos videos donde inclusive hasta se ve a criaturas, hijos, que le piden al padre que le ayude a cargar fajo de dinero. Gaby, gracias. Me has dado el pie formidable para poder seguir con esta causa. Miren la disposición, la impunidad, la falta de prurito. Esta es una cámara que había instalado el propio protagonista de la historia en su casa. Este señor es dirigente social del Chaco. Es rentable ser dirigente social del Chaco, ¿no? Piquetero. Rinde bien ser piquetero. Aquí, por supuesto, criaturas, hijos, los hijos que participaban, criaturas enviados por el padre a trabajar, a manejar la guita sucia, la guita negra. Estas cámaras, ¿por qué se conocen estas imágenes? Dirán ustedes, lo explicaba Gabriel. Porque estaban en su propio celular. Porque con las nuevas cámaras de vigilancia que se instalan, los nuevos modelos, las nuevas aplicaciones, uno tiene no solamente el registro en vivo de lo que está ocurriendo en el momento, y uno puede vigilarlo de cualquier lugar, sino además graban esas cámaras. Entonces uno puede retroceder día, hora, donde se produjo algún acontecimiento. Creo, se lo voy a preguntar al fiscal en un ratito, al fiscal Patricio Sabatini, el fiscal federal de Resistencia, que esta es la manera en que llegan. Pero el comportamiento era como si se tratara, no sé, de un negocio a la luz de la legalidad, de la calle, ¿no? Era un modus operandi. Vamos a las claves de esta causa. Facturas truchas. ¿A cuáles? A 9 organismos del gobierno. Acá empieza el entramado político judicial. Evadieron más de 150 millones de pesos. Y eso es el principio de la investigación y donde lo que están buscando es diferentes patas. Vos tenés acá, como pasaba por ejemplo en la corrupción K, esto es el lavado del dinero, las facturas truchas para lavar el dinero.
lo que tienen que ver es el circuito del dinero. Ya hay otro personaje... La ruta del dinero. La ruta del dinero C sería en Claro, este caso. exactamente. De Chaco, o de Coqui, o de Capitanich, lo que prefieras. Porque era su gobierno, durante su gobierno, que le habilitaban esto, la posibilidad de poner facturas a nombre de organismos, que después eran facturas truchas, es lo que está demostrando la investigación. Tenés otro involucrado en este caso, no directamente, pero que está investigando la justicia chaqueña, que es el piquetero millonario, conocido como piquetero millonario ya detenido, Sí. que es otra trama, que lo que están buscando los investigadores es ver si todo el circuito cierra con estos personajes. Vos decías, organizaciones sociales, este hombre vinculado a organizaciones sociales, el piquetero millonario, el gobierno, a ver si hay un triángulo ahí de lavado y defraudación al Estado. Hay que decir que están en plena campaña electoral en el Chaco, ¿no? Y Capitanich creo que es candidato. Candidato a legislador provincial, sí, a diputado provincial. Bueno, ¿qué se secuestró? Mostrame la placa. Ordenaron el secuestro de 8 autos, 8 vehículos que estaban en manos de esta organización. Hasta ahora tengo entendido que se llevó adelante o se logró el secuestro de 2 automóviles. Faltan 6. Compraron, atención a este dato que proviene de la propia investigación, compraron un terreno por $90.000. Es decir, ya funcionaba como un negocio viento en popa, ¿no? La forma en que captaban a los incautos, ¿no? Alguien necesitaba un préstamo, tenía que tener quit, tenía que tener alguna factura. No te hagas problema, te lo resolvemos. Ahí entraba el otro partícipe, que ahí le tomaba el quit. Ahí se comenzaban a gestar las facturas truchas. La tenían toda pensada, todo planificado. Porque aparte el esquema de facturación y de evasión a través de facturas truchas es conocido, pasa, Arca ahora, antes AFIP, investiga esos casos. Lo que tenés acá de paradigmático es que las facturas sean organismos del Estado. Totalmente. Organismos del Estado provincial. 2 fotos le vamos a mostrar, 2 fotos. Dame la primera. Armamento. Por eso les digo, a esta banda no le faltaba nada. Tenían la plata, sabían cómo contarlo, lo hacían en la casa de este dirigente piquetero, una casa que ya en sí misma se nota por las imágenes que hacían ostentación de la guita que venían logrando desde hace ya buen tiempo, y tenían armas. No faltaba nada. Pero creo que la próxima foto, la que van a ver, es principio de revelación. ¿Revelación de qué? Del nexo político inocultable que tenía esta gente, que va a interpelar a un político que ya ha tenido varios dolores de cabeza con sus partidarios, sus amigos. ¿Se acuerdan del padre del señalado como presunto autor del crimen de Cecilia Strisowski? Era candidato a Capitanich. Miren esta foto del allanamiento. Esta es la mujer de Ayala, el que veían en pantalla hace un ratito. Está claro, ¿no? ¿Qué vinculación política hay? Coqui, gobernador. Coqui 2023, gobernador. Es como con lo de San Lorenzo, ¿no? Sí. Parece un elefante, es grande, tiene orejas, es gris, no es perro. Impresionante. Bueno, está... sí, lo de los chicos, lo de los chicos es terrible, ¿Qué explicación le... Imagínense ustedes esos padres, ¿qué explicación le daban a esos chicos sobre esos fajos de dinero? ¿De dónde salía? ¿Cuál era el negocio? ¿Quién se los proveía? ¿Qué hacían esos chicos? La normalidad, ¿no? La normalidad. Porque es normal llegar a casa La con los normalización. ladrillos, ¿no? Exacto, ladrillos. Uno presume esas criaturas. Tenían esa imagen como habitual. En esa casa, en su casa.
Y está claro que estamos viendo la punta del iceberg. Porque Acá está, este es el momento de la detención, ¿no? de Ayala. De Ayala. Recordemos que hay otro que está prófugo, lo están buscando todavía, que es Walter Pasco, que es un contador público, que está acusado de ser quien diseñó toda la red de facturación Claro, apócrifa. este es el contador al que aparecía de pronto cuando un supuesto beneficiario, o un real beneficiario, Sí. pedía, ¿no? Le pedía al Estado un crédito, una ayuda. Una ayudita. Lo que estás viendo acá, la punta del iceberg, es 150 millones de pesos. No, de lo que claro. uno dice, no es números No, que digas, no. para cualquiera este de nivel de nosotros es organización, mucho. para este nivel, se presume este nivel de organización, no. Supongo que y no. los 8 autos, las armas y demás, habla de un nivel de vida, de claramente un negocio mucho más importante. Me avisan ustedes cuando esté. Ya está el doctor, le agradezco al doctor Sabadini, Patricio Sabadini, fiscal federal de Resistencia. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Pablo lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ahí. Doctor, estamos impactados por, obviamente, es televisivamente muy impactante, pero también por lo que conocemos de la trama. ¿Cómo llegaron ustedes a establecer digamos, el funcionamiento de esta banda, de esta asociación ilícita? Bueno, como muy bien hizo la introducción Gabriel Iesi, esta investigación se inicia a raíz de sendas denuncias de contribuyentes, en el cual, bueno, recibieron intimaciones de la AFIP por irregularidades en la confección de factura o en gastos que estaban realizando, incluso ajenos a su razón social ante la AFIP. Y bueno, el patrón común que tenían todos estos denunciantes es que tenían un mismo contador, que era quien le utilizaba sus quit, teniendo acceso a su clave fiscal, ya sea para la producción de facturas apócrifas, la confección de sociedades, incluso también conformadas por los mismos parientes de uno del contador Pasco, quien lo acaba de nombrar. Esa persona, y, bueno, perdóneme, esa persona es la clave. Le quería preguntar, ¿quién diseñó toda esa estructura, ¿no? ¿Quién hizo el diseño delictivo? Bueno, el diseño, por sus conocimientos especiales, es el contador Pasco, ¿no? Claro. Como uno de los cabecillas, ¿no? A su vez, Ayala, quien usted advierte en las imágenes, también efectuó el aporte para confeccionar las sendas cooperativas y fundaciones, que algunas de ellas tienen vinculación con otras causas. Por eso hay que tener esto en cuenta, que es el capítulo de una gran madeja de algo tan fantástico que es la irregularidad, la inyección de dinero público a fundaciones y cooperativas por parte del Instituto de Economía Popular, denominado IAFEP, ¿no? Que hoy su titular está detenido, ¿no?, en la justicia provincial. Bueno, no, la verdad que es impresionante, porque es como mamuscas, ¿no? Como las muñecas rusas, donde usted va. Lo que nos impresiona además es, cuéntenos cómo llegan estas imágenes a su poder. Esta es la casa de Ayala, ¿verdad? Exactamente, es uno de los domicilios que fue allanado el día de hoy. Nosotros también aclarar a ustedes, a la audiencia, que esto es una causa que está finiquitándose en su aspecto de investigativo e instrucción, está próxima a elevarse a juicio, ¿no? En su momento hemos solicitado a la jueza Nirenberger la detención, pues nos parecía grave la maniobra y sobre todo la complejidad de la maniobra a los fines de la facilidad de manejo de dinero y sobre todo con eso lo significaría para incluso con la posibilidad de poder fugarse. Estamos muy cerca de una frontera con términos de peligro de fuga, ¿no? No de entorpecimiento de la investigación, claro, solamente. Y bueno, rechazó en ese momento pues no vio elementos, pero ahora con esto que es tan elocuente, que es la última parte, la cola de lo que faltaba todavía producir en base al análisis telefónico que hizo muy bien Gendarmería Nacional, esto hay que destacar, contamos con que en uno de esos videos, como ustedes verificarán, a las pocas horas de hacer el conteo de dinero, tenemos una salida por el paso fronterizo hacia Brasil. Entonces, eso nos alerta a la hora de verificar el pedido de fuga. Pero ¿cómo llega? No menor, pero ustedes vienen sustanciando la causa de hace ya bastante tiempo. Pero ¿cómo llegan a estas imágenes? La explicación, lo charlábamos con Iesi en la hora anterior, es que esto estaba en el celular de Ayala. Exactamente. Gendarmería realiza una pericia sobre ese teléfono y el teléfono estar comunicado, como últimamente la tecnología posibilita hacer un control a distancia del sistema de videovigilancia, tenemos el registro de los videos en el teléfono, además de
mucha documentación vinculada con fundación y cooperativas, ¿no? Este contenido significaba, él tenía montados en su propia casa estas cámaras. Fiscal, usted tiene mucha experiencia en esto, pero ver niños llevando los ladrillos de dinero es como, yo no sé qué le hace falta más a la jueza para ordenarle, digamos, qué le hacía falta, ¿no? Esto es pornografía explícita delictiva. Sí, la verdad es que las imágenes son evidentes y elocuentes, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la obscenidad en el manejo de dinero espurio, ¿no? Uno podría manejar dinero bien habido, sí. Dinero espurio, y del otro lado de la pantalla tenemos la inocencia, ¿no? Totalmente. El contraste es muy fuerte. Yo pensaba, digo, ¿qué le explicarán esos padres a esos niños? El dinero, ¿cómo es que, ¿no? Ahí es uno donde empieza a ver después las consecuencias, ¿no? Y a usted dijo algo al principio muy, muy importante. Esto es una pieza de algo mayor, porque esto podría ser un sistema replicado en otros lugares de la misma manera. No, replicado no. Yo opino que es el mismo sistema, nada más que esto pertenece a un capítulo, a maniobra delictiva X vinculada con la violación a la ley penal tributaria, concretamente asociación ilícita fiscal, con consecuentes maniobras de lavado, pero hay un eje común a todas las causas que estamos investigando y vinculadas con lo que ustedes denominan piqueteros, ¿no? Que es un organismo público de donde sale la plata, sale el dinero, ¿no? A fundaciones y a cooperativas. En algunos casos, inyección de dinero a verdaderas cooperativas y fundaciones, porque algunos de los perfiles fiscales de las personas manejaban cooperativas, pero las manejaban bien, eran cooperativas legalmente establecidas. Estamos hablando de cooperativas que no tenían personal, que no tenían gastos realizados, pero a su vez facturaban a organismos públicos, ¿no? Como simulación de gastos. Claro, o sea, la maniobra era, se apropiaban de los datos fiscales de terceros, algunos de esos terceros podían llegar a estar haciendo obras, eran terceros, entre comillas, de buena fe, que hacían una acción determinada y comprobable, pero por encima el sistema de este instituto estaba diseñado, preparado para apropiarse de esas claves fiscales y a partir de allí todo tipo de delitos. Eso es un solo aspecto, ¿no? La utilización de los datos para después obtener beneficios fiscales o obtener créditos fiscales para poder evadir consecuentemente al fisco. Pero por otro lado, la simulación de gastos, la simulación de negocios no existieron y la tentativa de justificar esos gastos con facturas apócrifas, ¿no? Para esto ante los entes estatales, casualmente ante los entes estatales, ¿no? Usted me permite, porque hay mucha gente que se está sumando impactada. Podemos repasar, Gonza, eso, ¿no? La información concreta que recibimos hoy. Dale. Concretamente, facturas truchas. Quiero que usted me corrobore esto. A 9 organismos del gobierno, ¿se puede saber qué organismos eran? Bueno, IAFEP es uno, ¿no? Que es el organismo creado para inyectar dinero a cooperativas, fundaciones, ya sea para construcción de viviendas, construcción de cordones cunetas, plazas, bueno, fines sociales, ¿no? Después tenemos sendos ministerios. Contamos con municipalidades, o sea, con intendencias en el interior de la provincia. Ese aspecto, esta lista hemos derivado a la justicia de la provincia para que realice la investigación por fraude en perjuicio de la administración pública, ¿no? Porque es ajena a nuestra competencia. Nosotros investigamos lavado de dinero y cuestiones que tengan que ver con la ley penal tributaria, ¿no? Bueno, o sea, y el factor político, las responsabilidades penales concretas se están estableciendo. Pero acá puede haber actores copartícipes, partícipes necesarios políticos en la cobertura, porque ha habido decisiones políticas para sostener estas estructuras. Sí, bueno, la responsabilidad política nosotros tenemos que establecer una responsabilidad penal, analizamos responsabilidades penales. Esto no quiere decir que más adelante nosotros podamos llegar hasta el caudal probatorio que contamos. Esto es realmente elefantiásico, ¿no? Un dato que quisiera agregar. Sí. La esposa de uno de los implicados, que es el contador Pasco, trabajaba en IAFEP. Era un rol fundamental dentro de este organismo público de inyección de dinero a fundación y cooperativas. Eso no es ajeno a la Fiscalía para decir, bueno, todo tiene que ver con todo. Es una maleza compleja de entramado delictivo de empresas fantasmas y algunas bien establecidas con fines espurios. Pasco, el diseñador de esto, ¿está prófugo?
En este momento sí, estamos solicitando la captura internacional mediante Interpol, ¿no? Si en las próximas horas no se presenta, bueno. Pues, en definitiva estamos solicitando la prisión preventiva. La causa está próxima a elevarse a juicio. Claro. Ni siquiera es una detención para que declare como el rol de indagado, No, de imputado. Claro. Es para que pueda, justamente por el peligro procesal que para nosotros significa que esté libre. Y corríjame, Sabadini, si me equivoco, la mujer esta que mencionó recién, la pareja de Pasco, que trabajaba en el IAFEP, es pariente del que era el titular del IAFEP durante la gestión de Capitanich. Exactamente, tiene un parentesco cercano ahí de relaciones cruzadas, de afinidad, ¿no? O sea, claramente hay un vínculo ahí que uno podría establecer de conocimiento, digamos que no era una empleada infiel del IAFEP que hacía todo esto. O sea, la estructura del IAFEP tenía que saberlo. No solamente eso, está el factor confianza, ¿no? El parentesco que puede darme el factor confianza y sobre todo el conocimiento de los engranajes del Estado, desde adentro, ¿no? A ver, si yo le pregunto, ¿cuánta gente cree usted que hoy tienen identificado con involucramiento? Participación necesaria, participación secundaria. Nosotros tenemos registrados, ya procesados, y un dato no menor, confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones local, aproximadamente 10 personas. 10 personas. Prácticamente todo el árbol genealógico, la base del árbol genealógico de la familia Pasco, incluso su suegra, y el de la familia Ayala con algunos secuaces o, si se cree, personas allegadas al señor Ayala. O sea, usted habla todo el árbol genealógico, una familia tipo mafia, una familia dedicada al delito, una familia involucrada en el delito. Usted lo ha dicho. Déjame precisar que quiero aprovecharlo al fiscal y le agradezco su deferencia de atendernos. Poné la otra placa. Evadieron, acá viene un punto central. ¿Esto es lo que se calcula de mínima? ¿Es lo que tienen comprobado? ¿O es el monto total? La palabra es de mínima, porque solamente tomamos 3 empresas conformadas por Pasco, la cual tenemos un monto en términos de impuesto a las ganancias de 100 millones de pesos y de IVA de 50 millones de pesos. Pero desde el 2019 al 2022 tenemos aproximadamente un nivel de facturación de 500 millones de pesos. Que uno lo cuenta al valor del Banco Nación de diciembre de 2023, que aproximadamente nació la causa, o sea, se genera la investigación. Somos un poquito, ahí estamos mirando sesgadamente, porque tenemos que ver la progresividad de cómo fue el dólar incrementándose desde el 2019, o sea, el monto es mucho mayor. Claro, esto es un cálculo absolutamente provisorio y de mínima, ¿no? Sí. El monto de la evasión, del delictivo, es mucho más. Y la otra placa, los autos, ustedes pidieron el secuestro de 8 vehículos, tengo entendido. ¿Lograron secuestrar los 8? Tenemos 2 camionetas 4x4 por ahora secuestradas. Me informan de la prevención, o sea, de las fuerzas de seguridad, que mañana tendríamos otra camioneta de Ayala. Y bueno, estamos verificando a ver cómo podemos localizar los otros autos. A nombre, que tenemos registrado, las dos que tienen ya, las 2 camionetas 4x4, ¿a nombre de quién estaban? Están vinculadas, yo quiero hablar de vinculación, ¿no? Al señor Ayala. ¿Sí? Vinculadas a Ayala. Bien, y el terreno, este terreno de $90.000 que habrían comprado, ¿es así? ¿Cómo se inserta en el engranaje? Sí, yo no puedo dar mucha información respecto a esto. Contamos con boletos de compraventa que fueron localizados, son producto del resultado de los allanamientos en el domicilio de Ayala, y bueno, estamos aguardando el resultado final de los allanamientos que terminaron hace algunas horas, ¿no? Son 3 allanamientos. Sabadini, en los últimos tiempos hubo otros casos de lavado que llegaron incluso a tener a un conocido mediáticamente como el piquetero millonario preso, hablo de Ramón Tito López. ¿Hay vinculación o están buscando ustedes vinculación a estos dos casos que son también de beneficios de obra social, de acción social, de cooperativas que van a organizaciones sociales y el gobierno provincial siempre involucrado en el medio? Sí, nosotros respecto a ese caso denominado Tito López, Ramón López y su familia, se está tramitando ante el juzgado federal número 2. No obstante, tenemos 2 puntos de conexión. Uno, algunas cooperativas que manejaba Ayala, vinculadas a Tito López. Y otro, el IAFEP, nuevamente el IAFEP. Este organismo encargado de inyectar dinero que no se encargó de controlar. Quiero también dejar en claro
la cuestión del líder social, ¿no? De piquetero. O sea, Sí. hay realmente creo que la organización han trabajado muy bien la labor social, ¿no? Allí en Capital, bueno, conocen muchos. El tema es cuando la verticalidad y esto se transforma en una cuestión patricia, ¿no? No sé, mi nombre sea mío. Una cuestión patricia, ¿no? De jefe de estancia, verticalidad verificada en no dar títulos de propiedad en las viviendas, en manejar a los beneficiarios como si fuesen empleados. Gerentes, nosotros acá les llamamos gerentes de la pobreza, doctor. Sin duda. ¿No? Gerentes duda. enriquecidísimos de la pobreza, ¿no? Una cosa... Con otra persona pudimos verificar que su propiedad 700 cabezas de ganado, ¿no? O sea, las cuales ya fueron rematadas y el producto de ese remate está el dinero líquido depositado en la cuenta del Banco Nación de esta causa, ¿no? Vamos a mencionar. Última pregunta, si estuviéramos en juicio. El tiempo real de lo que tienen comprobado de la comisión de los delitos, periodo, ¿qué tiempos? ¿De qué año estamos Bueno, hablando? estamos hablando aproximadamente 2 o 3 periodos. Pasa que hay cooperativas y fundaciones que comenzaron antes, ¿no? Ok. Tenemos nosotros trazado un periodo del 2019 al 2023, ¿no? Esos periodos fiscales, esos 3 periodos fiscales. Ok. Y contamos con este monto de 150 millones en base a 3 empresas, pero el nivel de facturación de toda la asociación ilícita son aproximadamente 500 millones de pesos. ¿Quién gobernaba entre En el 2023. ¿Quién gobernaba entre 2019 y 2023? ¿Chaco? ¿Quién gobernaba? Capitanich. Jorge Milton Capital. Sí. Doctor, le agradezco enormemente la deferencia que ha tenido en explicarnos esta causa escandalosa, sin atenuantes. Lo vamos a seguir con mucha atención. Próximos pasos, ¿eh? Por favor, a ustedes, gracias por el interés. Un saludo. El doctor Patricio Sabatini, fiscal federal de esta causa ya elevada a juicio, pero que tiene, miren, tienen esta pornográfica exhibición, esta obscenidad de delincuentes con plata, fondos del Estado, ¿no? Y cuando la justicia quiere, investiga y llega a estos lugares, que es el mismo modus operandi de lo de Milagros Sala en Jujuy, de Merenciano Sena también en Chaco. Familias enteras involucradas, ¿no? Padres involucrando a sus hijos, involucrándolo, digo, haciéndolos parte, una vergüenza insostenible, ¿no? De esto se tienen que hacer cargo, muchachos, los que saben que se tienen que hacer cargo políticamente, ¿no? No anden soltando después compañeros, no anden soltando compañeros por el camino. Háganse cargo. Sí, a vos, Cristina, hacete cargo. Hacete cargo, dale. Che, Cristina, hacete cargo. ¿No? ¿De esto no te haces cargo, Cristina? ¿De la delincuencia gerenciando la pobreza? Hey, Cristina. Hablamos de corrupción, encuesta. Facu Nehamki. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? ¿Y qué dice la gente sobre la corrupción? ¿O ya se olvidó de la corrupción la gente? No, porque de vez en cuando hay que recordársela. No se olvidó. De hecho, lo primero que pasó durante el gobierno de Milei, el proceso de reemplazo de la preocupación por la inflación, fue en primer lugar por la cuestión vinculada con el empleo y en segundo lugar apareció la cuestión de la corrupción. Es decir, que es el top 4, siempre podríamos está. decir, inflación, seguridad, desempleo o empleo y corrupción. Adelantame algo, ¿tenés las últimas encuestas sobre imagen del presidente? Sí, imagen del gobierno. Yo veo, digamos, un proceso de estabilización de la imagen. A ver, fin de enero fue caída, febrero fue caída, marzo fue caída, y nosotros vemos en abril un proceso de estabilización de la imagen presidencial. No vemos que continúe no sigue cayendo ese proceso de caída. Creo que es muy temprano todavía para analizar si va a haber una recuperación de la imagen o si se encuentra en un nuevo escalón de su imagen. Recordemos... ¿Estás midiendo la semana la salida del cepo? Claro, está justo en la semana posterior la semana del cepo, ¿no? Perdón, de la salida del cepo. Por lo tanto, los efectos todavía no se miden plenamente. Estamos viendo, es decir, una vez que el gobierno retomó la iniciativa política, retomó el control de la agenda, se encontró los dólares que necesitaba, el primer impacto es este. Estamos esperando a Jorge Macri, que debe estar llegando, ya debería estar llegando en unos minutos. Mostrame